Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este webinar que está convocado por la Asamblea Mundial para la Amazonía. Mi nombre es Juan Felipe Martínez de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, y queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este espacio que está titulado Construyendo la propuesta de OTCA social y que busca precisamente que podamos hacer reflexiones, pero también dar aportes alrededor de ese mecanismo y tan importante que debemos construir de manera conjunta para presentar a la cumbre de presidentes y que, como ustedes saben, en la declaración de Belén pasada, pues hay un mecanismo ya aprobado para los pueblos indígenas, pero que esta propuesta de OTCA social es algo que todavía está en construcción. Y es importante establecer esos espacios definidos en la dinámica de la OTCA para lograr esa participación vinculante y permanente de la sociedad civil organizada de la Amazonía en lo que es la elaboración e implementación de políticas, programas, proyectos que contengan todas las garantías, ¿no? Y que pueda ser un ejercicio de participación efectivo de los distintos sectores de la sociedad civil. Por esa razón es importante que podamos escuchar también la experiencia de ese mecanismo de pueblos indígenas que ya está aconteciendo para retroalimentar aquellas enseñanzas y buenas prácticas que podemos también incluir dentro de ODCA Social. Por eso el día de hoy, dentro de este webinar, tendremos tres espacios donde veremos precisamente, en primer lugar, esos avances del mecanismo amazónico de pueblos indígenas donde Freddy Mamani nos presentará también cómo ha sido esta experiencia. Luego tendremos la experiencia del mecanismo de sociedad civil y de los pueblos indígenas en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, donde nuestro hermano Dionisio Canaví nos presentará esa experiencia y por último contemplaremos la propuesta en construcción de vodka social y la quinta cumbre de presidentes de la Amazonía, donde Pablo pues nos compartirá un poco cómo van los avances de esta propuesta de vodka social. Queremos pedirle el favor a todos de mantener en silencio sus micrófonos para no interrumpir la presentación de cada uno de los hermanos que nos compartirán sus experiencias. Vamos a tener estos tres espacios, cada uno de 15 minutos, para que seamos, por favor, los expositores muy concisos y precisos en el tiempo y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y de intervenciones a nivel general. No tendremos un espacio después de cada intervención para no alargar y para no desviarnos de las presentaciones, sino que les iré dando la palabra a cada uno de los panelistas y posteriormente tendremos un espacio para participar todos. Aquellos que por una u otra razón tengan que retirarse, les pedimos que puedan dejar sus preguntas en el chat o sus aportes en el chat para que podamos compartirlos con el resto del grupo que estamos aquí presentes. Entonces, quiero darle la bienvenida en este momento a Freddy Manaví, que es coordinador de Asuntos Indígenas de la OTCA y ex viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, para que nos presente cómo han sido los avances del mecanismo de pueblos indígenas ante este organismo. Adelante, Freddy. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación. No sé si pueden ver en la pantalla la presentación de manera rápida para Perfecto, sí. compartir. ¿Si ven? Sí, sí. A ver, este proceso de el mecanismo amazónico de pueblos indígenas al que hacíamos referencia es producto de la Declaración de Belén, en su párrafo 6, que los presidentes deciden establecer el mecanismo amazónico de pueblos indígenas en el seno de la OTCA, ¿no? A falta de uno, se han creado tres instancias para pueblos indígenas. Dependerá mucho de cómo se consolida este proceso, el mecanismo amazónico de pueblos indígenas, el foro de pueblos indígenas, comunidades locales y tradicionales sobre conocimientos ancestrales y la plataforma regional amazónica de pueblos indígenas y cambio climático en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eh, Formalmente,
formalmente las discusiones para el mecanismo iniciaron después de resolver la crisis política y diplomática que se tuvo durante la gestión 2024, es decir, el 5 de diciembre de 2024 se instaló el grupo de trabajo de conformidad con la resolución 7 de cancilleres del 23 de noviembre del 2023. Entonces, este mecanismo amazónico de pueblos indígenas tiene su grupo de trabajo, inicialmente creado por los países miembros. Les pedimos cerrar su micrófono, por favor. Entonces, este mecanismo ha sido, este grupo de trabajo ha sido creado inicialmente por los delegados de gobierno y en la segunda reunión se logró incorporar a los representantes de pueblos indígenas. No todos participan activamente, pero sí quiero mencionar ahí los pueblos indígenas de Colombia, de Ecuador, Bolivia, Brasil son los que permanentemente han participado, producto de la reunión presencial que hemos tenido el 13 y 14 de mayo aquí en Brasilia, con representantes de delegados de gobierno y representantes de pueblos indígenas, se realizó un proceso de negociación bastante intensa en este proceso y lo que nos permitió avanzar en este proceso, ¿no? Ahí ustedes puedan observar, ¿no? Cómo se define las bases y estructura de funcionamiento del mecanismo amazónico de pueblos indígenas, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Los mecanismos, las instancias que existen a nivel internacional, haciendo referencia al foro permanente para las cuestiones indígenas del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, teniendo en cuenta inclusive de pensar en una relatoría especial en la Amazonía sobre pueblos indígenas, esa era otra de las opciones, pero también tenemos el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que es en el espacio iberoamericano. Sí, esta es una instancia de gobernanza propia de los pueblos indígenas con la participación de los países iberoamericanos, que funciona con sede en La Paz, Bolivia. Y las experiencias del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, que no funciona desde el 2013, y finalmente la reunión de autoridades de pueblos indígenas del Mercosur, que funciona a medias porque, como dicen, autoridades de gobierno del Mercosur. No necesariamente, digamos, es una gobernanza, es una participación con la participación de los pueblos indígenas. Entonces, con estos antecedentes que se tuvo, ¿no? Se diseñó una propuesta desde la Secretaría Permanente de la OTCA y presentó a los países, se presentó a los países el 30 a 31 de enero de este año para que podamos iniciar la discusión de cómo queremos armar un mecanismo amazónico de pueblos indígenas para abordar los temas de la Amazonía en el marco de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Y como base, ¿no? De este mecanismo, como principios centrales de este mecanismo, que ya está a punto de concluirse, hasta ahora hemos realizado 14 sesiones y precisamente el día de hoy estaba previsto su 15ª sesión. Lamentablemente, a pedido de dos países, se pospuso la reunión. Esperemos que la siguiente semana se pueda concretizar porque hay dos párrafos preambulares que están todavía pendientes, ¿no? Más adelante les diré qué es lo que está pasando con estos párrafos. Uno de los principios centrales es respeto a la democracia, la dignidad de los pueblos, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿no? Y también ahí se ha colocado el derecho al desarrollo, la protección de los pueblos indígenas
en aislamiento y contacto inicial, los temas complejos siempre en el principio del consentimiento previo, libre e informado, la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, eso cómo se incluye, cómo se transversaliza este derecho a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, justicia social y ambiental, que son parte, digamos, de los principios en los párrafos preambulares, básicamente, que se han colocado. Reconocimiento clave para los pueblos indígenas es la contribución vital de los pueblos indígenas en la conservación y protección de la biodiversidad y sobre todo de la lucha contra el cambio climático, la importancia de reconocer sus conocimientos ancestrales y fundamentalmente uno de los temas de amplia discusión es cómo incorporamos los sistemas de gobernanza o autogobierno, la gobernanza indígena. Ha sido uno de los temas de mayor discusión que se tuvo en las reuniones virtuales y también en la reunión presencial acá. Finalmente, digamos, se ha tratado de combinar, aunque flexibilizando, bajando el nivel de los sistemas de gobernanza que tienen los pueblos indígenas en territorios de la Amazonía, el reconocimiento de la centralidad de los pueblos indígenas en la conservación de la Amazonía, que ese es fundamental. Los datos nos muestran más de 50 millones de hectáreas de territorios tituladas a nivel de la Amazonía. A nivel de la Amazonía están precisamente en territorios indígenas, ¿no? En territorios indígenas y el 47% en esos territorios el bosque es intacto, ¿no? Mejor conservado. ¿Cuáles son los mandatos del mecanismo, ¿no? Un espacio legítimo de participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en el mecanismo, ¿no? Que fortalecerá el diálogo entre los gobiernos y pueblos indígenas, que esto ya se había recogido ya en la Declaración de Belén y en la Declaración de Cancilleres de Brasilia de 2023, pero también uno de los objetivos que este mecanismo debe contribuir a los objetivos de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Funciones principales de este mecanismo, ¿no? Si hoy día concluíamos, obviamente íbamos a compartir el texto, pero todavía está pendiente para que los países puedan acordar, consensuar finalmente los textos. Seguramente algunos de ustedes tienen el documento porque en este proceso de negociación están participando los pueblos indígenas y estamos compartiendo la información también con ellos, ¿no? Mesas de diálogo temáticos, ¿no? En función a que se decida en el mecanismo amazónico de pueblos indígenas. Este segundo punto, ¿qué haría el mecanismo amazónico de pueblos indígenas? Fue una de las discusiones más complejas, ¿no? Como dice la resolución y la declaración de Belén, es que este mecanismo es para fortalecer el diálogo y la coordinación entre el gobierno y pueblos indígenas, y básicamente algunos países querían que se sienten los pueblos indígenas, que escuchen, que termine, digamos, ahí, ¿no? Sin poder hacer algún informe, alguna recomendación a las instancias de la OTCA, instancias deliberativas de la OTCA, como es el Consejo la Comisión de Cooperación, que es la reunión de embajadores aquí en Brasil, el Consejo de Cooperación Amazónica, altos funcionarios de las cancillerías y la reunión de cancilleres propiamente dicho. Entonces, este fue uno de los temas que sin duda ha sido uno de los temas de gran debate y discusión, y finalmente los países aceptaron que el mecanismo, aparte de tener un diálogo sobre diversos temas de la Amazonía, también el mecanismo amazónico pueda presentar informes a las instancias de la OTCA y recomendaciones, no solamente a la OTCA, a las instancias de la OTCA, sino también a los gobiernos, a los propios pueblos indígenas, a todos los que parten de la Amazonía. La participación. Por favor, pueden apagar su micrófono. Participación en redes y comisiones de la OTCA. Este también ha sido uno de las discusiones porque consideraban que todos los miembros del mecanismo amazónico puedan participar, porque en la OTCA hay, por ejemplo, tres instancias un poco consolidadas, diría yo, que es la reunión de autoridades del manejo integral del fuego,
que está planteado en este momento desde el combate a fuego, que se reúnen, que se llama RAMIP, la reunión de autoridades forestales, ¿no? de bosque, la reunión de autoridades de agua. Pero ninguna de estas redes, las comisiones especiales, que existen, abordan temas de pueblos indígenas. Entonces, ahí era desde la Secretaría Permanente, tratamos de que en estas redes formales que se ha creado en la OTCA también se aborden temas que así se consideran a partir de los pueblos indígenas, ¿no? Intercambio de buenas prácticas, que es en todas las instancias donde se han creado existe eso, identificación de temas de financiamiento sostenible, es uno de los temas también complejos que en su momento se ha podido discutir, formación y fortalecimiento de capacidades, ustedes comprenderán también en la Amazonía hay universidades amazónicas y están organizados bajo la UNAMAS, ¿no? La Asociación de Universidades Amazónicas, promoción de lenguas y culturas indígenas, ¿no? ¿Y cómo está compuesto este mecanismo amazónico de pueblos indígenas? Dos delegados titulares y dos delegados alternos por país, ¿no? Ocho, o sea, serían 16, ¿no? 16 delegados titulares, 16 delegados alternos. Un representante de gobierno y un representante de pueblos indígenas titular y alterno, que esa es la conformación de la composición del mecanismo amazónico de pueblos indígenas. Y además hay una copresidencia conjunta. Uno de los presidentes es delegado de gobierno, el otro de los presidentes es delegado indígena del mismo país. Ahora, en la práctica, ¿cómo funcionará? Eso no lo sabemos, es un desafío grande, ¿no? Con una rotación anual. Cada año se cambiaría, digamos, este directorio que así se ha definido. Obviamente la Secretaría Permanente de la OTCA asume la tarea de la coordinación técnica en las sesiones correspondientes. En conclusión, si prácticamente casi son 14 minutos, en conclusión, consideramos desde la Secretaría Permanente de la OTCA que el mecanismo amazónico de los pueblos indígenas fortalece la gobernanza inclusiva en este mecanismo amazónico de pueblos indígenas. Asegura la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la OTCA, porque aparte de tener el mecanismo amazónico, pueda incidir en las instancias deliberativas de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica a través de los informes, a través de las recomendaciones y en la posibilidad de que en algunos de estos eventos también los pueblos indígenas puedan presentar sus informes en las instancias como la reunión de ministros, la reunión de Consejo de Cooperación, de cómo avanzó este proceso de sesiones, de las reuniones que se generan. Y consideramos que promueve la protección de los derechos colectivos de pueblos indígenas, los temas que tienen que ver con territorios, cultura, biodiversidad en la Amazonía. Para concluir, ¿en qué momento estamos? En este momento falta definir dos párrafos. Un párrafo que está vinculado al reconocimiento, en la parte preambular, al reconocimiento de los derechos colectivos a la tierra, territorio y recursos. Este ha sido uno de los temas complejos que no se ha cerrado este párrafo. En el párrafo preambular ni siquiera es un párrafo mandatorio, sino es un párrafo preambular que hace parte de los principios. Por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Y segundo, Bolivia ha insistido bastante la incorporación del paradigma, filosofía, principio del vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra, ¿no? Y aquí, obviamente, un país de manera muy fuerte se ha opuesto, que está pendiente este párrafo. Hay una fraseología, digamos, de incluir los defensores, de defensores ambientales, de los pueblos indígenas y humanos, para hacer un enfoque integral que han propuesto los países. Estas dos cuestioncitas, digamos, que están pendientes. Pensábamos que el día de hoy íbamos a cerrar, pero justo, digamos, han solicitado los países la postergación de la reunión para tener mayor análisis, mayor
mayor consulta con las instancias correspondientes en su país. Esto es de manera sucinta la información que nos han solicitado y que quería compartir con ustedes. De todas maneras, nosotros hemos compartido la misma información con los pueblos indígenas organizados o aglutinados en el G9, que tuvieron aquí una asamblea de pueblos indígenas acá en Brasilia. Hemos hablado con cada una de las organizaciones del proceso de avance de implementación del mecanismo amazónico de pueblos indígenas. Gracias. Muchísimas gracias, Freddy, por compartir esa experiencia y también ese trabajo que se viene haciendo alrededor de el mecanismo amazónico de pueblos indígenas. Y queremos recordarles a todos que no tendremos espacio de preguntas. A los que van llegando les pedimos mantener su micrófono cerrado y vamos a darle la palabra ahora a nuestro segundo panelista, quien es Dionisio Canaví, que es del pueblo maya Achí de Guatemala y miembro del Comité de Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU. Él nos compartirá precisamente esa experiencia de ese mecanismo social que se ha construido para este Comité de Seguridad Alimentaria. Bienvenido, Dionisio, y adelante. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia, a la vez felicitar el esfuerzo que se está haciendo desde esta parte de nuestra madre tierra, ¿ya? De darle voz a quienes por siglos han estado sin voz y han estado sin participación. Bien. eh, Voy a hablar efectivamente del mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas para las relaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Eh, si ustedes ven en el título, lleva el nombre de Mecanismo de la Sociedad Civil. Eh, Esto también es el producto de toda una lucha porque los pueblos indígenas en el mundo eh, han pues construido una posición mediante las reglas internacionales que los pueblos indígenas son pueblos indígenas, son sujetos de derecho internacional. Y entonces por eso es que aquí se hace una diferencia de la sociedad, de la sociedad civil como tal, conformada por organizaciones y demás iniciativas sociales de los pueblos indígenas. Por eso es que está este título de esta manera, porque los pueblos indígenas no han aceptado pues, identificarse como miembro de la sociedad civil, sino que como actores políticos sujetos de derecho internacional. Es por eso es que aparece su nombre así y muy acertadamente también lo he escuchado en este espacio. Bien, luego quisiera compartir cuál es el propósito de este mecanismo de sociedad civil. El propósito es facilitar la participación y articulación de la sociedad civil en general y de los pueblos indígenas para los procesos que se lleva a cabo en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. En este caso, como se puede leer en estas líneas, es que lo que más se quiere o lo que se impulsa aquí en este espacio es que las organizaciones, los pueblos indígenas, tengan la oportunidad de opinar y de participar sobre las decisiones que se toman a cabo por parte de los estados en este espacio del CSA. Eso es la finalidad. Eh, Más adelante vamos a ver una imagen como un organigrama que ilustra de mejor manera el texto que estoy usando acá. Este espacio del mecanismo en sí es producto de la reforma que pasó en el año 2009 del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Eh, Quiero compartirles que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial es del año de 1974. Y entonces, del 74 para el 2009, el espacio decisorio lo ocuparon solo los estados.
los únicos que tenían voz sin participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas. Este mecanismo de que los pueblos indígenas y la sociedad civil tengan participación, sean escuchados y presenten sus demandas, tengan intervenciones directas frente a los estados en sí, fue a partir del año 2010. Y la presión de pueblos indígenas fue hasta el año 2018. Bien, eh, ¿cómo está la composición del mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas? Hay como dos carpetas, por decir así, o dos vertientes. Eh, eh, por una parte están los 11 sectores. La civil está compuesto por los 11 sectores más 17 subregiones a nivel del mundo. Esto es a nivel regiones. Pero para facilitar la gobernanza de todo el mecanismo, porque el mecanismo es un espacio abierto para todos, es un espacio democrático. Aquí todas las organizaciones y pueblos indígenas que tengan, digamos, una agenda que tiene que ver con la seguridad alimentaria y nutrición, pueden participar, las puertas están abiertas para que esté en este espacio. Entonces, eh, para la garantía de la gobernanza de este gran espacio, lo que se ha hecho es que se ha creado como cuotas de participación de todos los 11 sectores y las 17 subregiones. Entonces, cada sector cuenta con dos participantes en el comité de coordinación, excepto los agricultores a pequeña escala, que ellos tienen cuatro participantes. Y las subregiones tienen un miembro nada más en el comité de coordinación. ¿Y quiénes son los 11 sectores? Aquí enseguida podemos ver en esta lámina quiénes son los 11 sectores, lo podemos leer aquí. Lo que decía de los agricultores a pequeña escala, ellos tienen cuatro participantes en el comité de coordinación y los demás serán dos participantes. Y en cuanto a las subregiones, decía que solo hay un representante por cada uno de las subregiones. Así es como se constituye toda esta gobernanza. Muy bien, aquí es esta la lámina que les decía hace un momento que nos puede ilustrar de mejor manera lo que ya he venido diciendo. Muy bien. Ya hablé de los sectores, aquí hay participación de los agricultores a pequeña escala, los trabajadores del sector agrícola y alimentario, los pescadores artesanales, las comunidades urbanas en situación de inseguridad alimentaria, los pueblos indígenas, la juventud, las mujeres, los consumidores, las ONGs, las personas sin tierra, los pastoralistas. Esto es lo que los sectores que están participando actualmente en el mecanismo. También últimamente se ha identificado que hay otros sectores que podrían participar. Les pongo un ejemplo, los migrantes, por ejemplo, ¿ya? Pero aún no aparecen aquí en este espacio. Muy bien, entonces, están las 11 unidades globales más las 17 subregionales. Esto es lo que constituyen aquí la gobernanza del mecanismo de la sociedad civil. Cuando las 11 unidades globales y las 17 unidades regionales se reúnen, se hace una plenaria de 41 personas presentes en la sala para discutir toda la temática de la seguridad alimentaria mundial en el mundo desde la óptica de los titulares de derecho para poder fluir el trabajo del comité de coordinación, tenemos grupos de trabajo, ¿ya? Y estos grupos de trabajo se organizan a partir del plan de trabajo multianual del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, porque nosotros nos ajustamos directamente a este plan de trabajo para estar en sintonía
de lo que los estados están negociando o están discutiendo. Entonces, ahí sí podemos ver cómo hay grupo de trabajo sobre juventud, sobre género. Ahora se ha constituido un nuevo grupo de trabajo que se titula Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y se constituyó porque el otro año el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial va a recibir un estudio sobre los sistemas de conocimiento de pueblos indígenas y la seguridad alimentaria mundial. Por eso es que se constituyó este grupo de trabajo, precisamente para darle seguimiento a todos los debates que se van a desarrollar eh, eh, desde los estados a nivel de las plenarias que se va a desarrollar. Entonces, el Comité de Coordinación del Mecanismo de Sociedad Civil, eh, somos 41 personas ahí presentes y por cuestión de metodología y de agilidad de los procesos, es imposible que siempre se consulte a las 41 personas para darle seguimiento a a todas las tareas que le corresponde al mecanismo. Por eso es que existe un grupo asesor de este comité de coordinación, que son miembros del comité de coordinación, pero que son designados o designados, mejor dicho, eh, para darle orientación estratégica permanente y de manera inmediata a todas las tareas del comité de coordinación. Este grupo asesor que ha pasado de 8 a 12 miembros, también es responsable de participar ante la mesa de trabajo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y asesorar hasta ese nivel. Ya. Entonces, esa es la dinámica de trabajo que tiene el mecanismo de sociedad civil y pueblos indígenas. Bien, eh, los órganos de facilitación. Ya hablaba hace un momento del comité de coordinación, que somos 41 personas. Eh, Está los grupos de trabajo que ya lo mencioné, que todo se ajusta al plan de trabajo multianual que tiene el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Ya hablé hace un momento del grupo asesor. También contamos con una secretaría que es, es el personal permanente, mínima cantidad de personal ejecutivo que se encarga de generar todas las documentaciones para el seguimiento, valga la redundancia, ejecutivo de las decisiones del Comité de Seguridad Alimentaria, del del Comité de Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil. Entonces, la secretaría es el ente ejecutivo que lleva la agenda de trabajo, dinamiza las comunicaciones, atiende las comunicaciones que le llegan al mecanismo, los distribuye entre los miembros del comité de coordinación, lleva la sistematización de todos los procesos que se lleva a cabo a nivel del mecanismo. También un papel muy fundamental, y también lo escuché aquí en la comunicación que recibí, es el papel de la interpretación y la traducción, porque esto es uno de los asuntos logísticos claves para que la comunicación realmente llegue a los titulares de derecho. Muchas veces las comunicaciones se quedan a nivel del idioma dominante y no llega a las personas con quien realmente necesitamos que tengan la comunicación. Eh, ¿Qué hace el comité de coordinación del mecanismo de la sociedad civil? En sí, tres cosas. Facilita el trabajo de las organizaciones dentro de sus circunscripciones y grupos subregionales, garantizar las funciones del mecanismo que se lleve a cabo de manera eficaz, posible, y compartir facilitando apoyo y promoción de toda la agenda de trabajo del mecanismo. En mi caso particular, soy facilitador de los pueblos indígenas y las tareas constantes que hago es comunicar a todas las organizaciones posibles de pueblos indígenas sobre las tareas, sobre las actividades, sobre los documentos que se está discutiendo a nivel del mecanismo, y lo que hago es recoger opiniones de los pueblos indígenas sobre esos documentos y hacer que
el pensamiento y la visión, los intereses de los pueblos indígenas sean llevados a cabo ante los grupos de trabajo, a los diferentes grupos de trabajo, y eso aparezca en los documentos oficiales que se estén discutiendo para aprobación de los estados en las plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que no, que no siempre pues es fácil, como ya escuché aquí de mi antecesor, el maestro Mamani, que los estados tienen sus propios criterios, a veces las dinámicas diplomáticas cambian y los estados a veces en momentos pues apoyan la discusión, en momentos retiran su apoyo a la discusión, pero eh, los diferentes sectores siempre unifican sus esfuerzos de tal manera que se visibilicen sus intereses en los documentos que al final emiten los estados. Ya había hablado del grupo de trabajo, solo quería ilustrar el plan de trabajo que actualmente tiene el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Este es un plan de trabajo y sobre este plan de trabajo es que nosotros como mecanismo ajustamos nuestras actividades y le damos seguimiento permanente. ¿Ya? ¿Para qué? Para garantizar que nuestras opiniones, nuestros intereses, nuestras visiones aparezcan en cada uno de los documentos que al final los estados emiten en las plenarias que generalmente se desarrolla en octubre en Roma. Bien, creo que he hablado de las generalidades. Seguramente en las preguntas que se van a surgir más adelante estaré aclarando porque seguramente hay muchas dudas respecto a este proceso para mejor comprensión y creo que me pasé 20 segundos y pido disculpas por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Dionisio. Gracias por compartir también esa experiencia, este trabajo que ya lleva realizando este mecanismo de la sociedad civil y, como tú lo decías, de los pueblos indígenas que se referencian no dentro de la sociedad civil, sino como con su autonomía y el valor y el papel fundamental que tienen dentro de la sociedad y especialmente en estos espacios. Creemos que estas dos experiencias de trabajo nos permiten también aprender algunas cosas que pueden ayudar a la construcción de esta propuesta de vodka social, que es precisamente lo que nos tiene aquí y lo que nos implica alrededor de lo que va a ser la quinta cumbre de presidentes de la Amazonía en Bogotá en el mes de agosto. Entonces, quiero darle la palabra por último a nuestro querido hermano Pablo Solón de la Asamblea Mundial por la Amazonía, quien nos compartirá cómo está esa propuesta en construcción de la ODCA social y la quinta cumbre de presidentes de la Amazonía, que es precisamente ese trabajo que se viene haciendo para que el grupo de presidentes también pueda aprobar esto dentro de la declaración. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Juan Felipe, y un saludo a todos. Eh, Quería empezar primero por recapitular un poco qué es el Tratado de Cooperación Amazónica y la OTCA para ver en qué mecanismo, en qué clase de acuerdo internacional vamos a participar, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo la participación en un organismo mundial como el Comité de Seguridad Alimentaria que en un organismo amazónico como el de el Tratado de Cooperación Amazónica. Rápidamente, el Tratado de Cooperación Amazónica fue firmado en 1978 y entró en vigencia en 1980. Lo conforman 8 países amazónicos, no está Guyana Francesa. ¿Cuáles son sus objetivos según el tratado? Y podemos ver, es un tratado de cooperación, no es un acuerdo de gobernanza amazónica, como muchos quisiéramos o desearíamos. Em, es un acuerdo para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, tiene menciones a la preservación del medio ambiente, pero es fundamentalmente un tratado de cooperación y su artículo cuarto claramente va a decir que toda esta cooperación no va a afectar el derecho inherente a la soberanía del Estado
y su ejercicio no tendrá otras restricciones que las que resulten del derecho internacional. ¿Qué quiere decir? Que el Tratado de Cooperación Amazónica no puede, ha sido escrito de tal forma que respeta la soberanía de cada uno de los países sin la posibilidad de que se pueda em, em, imponer una decisión por encima de esa soberanía. ¿Cuál es la estructura del TCA, del Tratado de Cooperación Amazónica? La reunión de presidentes de la Amazonía no está dentro del Tratado de Cooperación Amazónica. Es una paradoja. Ya han habido cuatro reuniones y están pensando en incorporarla, pero para incorporarla tienen que hacer un protocolo de enmienda al Tratado de Cooperación Amazónica. Formalmente, la máxima autoridad es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, que su reunión ordinaria es cada 2 años. Luego le sigue el Consejo de Coordinación Amazónica, que es de altos funcionarios y es de carácter anual. Y tienen una instancia que es la Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica, que es un órgano consultivo y auxiliar de el Comité de Cooperación Amazónica, que está conformado por los jefes de misión, o sea, por los embajadores de los países amazónicos que están en Brasilia, porque en Brasilia está, como veremos más adelante, la sede de la OTCA. Y a su vez, esto es muy importante, el Tratado de Cooperación Amazónica preveyó la creación de comisiones nacionales permanentes de la Amazonía en cada uno de los países. Algunas de estas comisiones nacionales no funcionan, no se reúnen, pero sí están creadas por el Tratado de Cooperación Amazónica. Y como vamos a ver más adelante, incluso tenemos los decretos de cada uno de los países de su creación y algunas actualizaciones que han habido a estos comités nacionales, a estas comisiones nacionales de la Amazonía. Un tema muy importante del Tratado de Cooperación Amazónica es que según el tratado, las decisiones se aprueban por el voto unánime. No es el consenso. Unánime quiere decir todos tienen que votar a favor. El consenso quiere decir que nadie se opone al voto de la mayoría. La unanimidad es el voto afirmativo de todos. Dentro de este Tratado de Cooperación Amazónica, recién el año 1998, o sea, 20 años después, se creó la Secretaría Permanente de la OTCA en reemplazo de lo que antes se conocía como la Secretaría Pro Tempore. Entonces, la OTCA, que nosotros llamamos, en el fondo es la Secretaría Permanente de este Tratado de Cooperación Amazónico. Aquí fue creada precisamente para tener una entidad con personería jurídica que pueda suscribir acuerdos con otros estados no miembros o organismos internacionales. Eh, Se le creó una secretaría permanente con sede en Brasilia. Esta secretaría permanente está dirigida por un secretario general y nuevamente esta secretaría permanente de la OTCA cumple lo que deciden las partes contratantes que lo autoricen por unanimidad nuevamente. O sea, la Secretaría Permanente de la OTCA es un ente que implementa las decisiones que por unanimidad los estados parte aprueban a nivel de ministerio, de ministros de Relaciones Exteriores, altos funcionarios o altos funcionarios. La OTCA social, cuando empezamos a trabajar la propuesta de OTCA social y se la presentó el año 2023 en la cuarta cumbre de presidentes de la Amazonía, la propuesta toma gran parte de lo que es la propuesta del mecanismo de sociedad civil de el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas. ¿Por qué? No, porque primero es abierto, inclusivo, plural y respeta la diversidad y autoorganización. Dentro de la OTCA social no es que solo pueden estar
tales organizaciones y no tales otras, la OTCA social no va a interferir en si reconoce a tal organización indígena o campesina de este país y no a tal otra, no reconoce. Todas pueden ser parte. eh, es autónoma de los gobiernos, a diferencia un poco del mecanismo amazónico de pueblos indígenas, donde los delegados que vienen por los pueblos indígenas tienen que ser acreditados por las cancillerías. En este caso no es así la propuesta. Los, el organismo define su propia de forma autónoma su estructura, es más bien igual al mecanismo del Comité de Seguridad Alimentaria. Eh, no representa a las organizaciones que participan en él. Cada organización se representa a sí misma y es un mecanismo para dialogar e incidir en temas a priorizarse en el marco de las diferentes instancias del Tratado de Cooperación Amazónica. Su estructura, como se la pensó, parecida también a la del Comité al mecanismo de sociedad civil y pueblos indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria, pero quizás con menos grupos, pero esto es algo que nunca lo hemos terminado de definir y que habrá que definirlo, donde obviamente los sectores sean pueblos indígenas, que tendrá que ser en coordinación con la representación indígena del mecanismo amazónico de pueblos indígenas, el sector campesino originario de agricultores de pequeña escala y sin tierra, agrupaciones agroecológicas de pescadores y artesanales, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, ONGs e instituciones defensoras de derechos y la naturaleza. Es decir, tenemos que definir los sectores. Ustedes han visto que en el caso del Comité de Seguridad Alimentaria, ellos han puesto 11 sectores. Tendremos que ver si vamos a menos o ampliamos. Y la membresía es obviamente por organización, no es por individuos, ¿no? Eh, como también nos los plantea el mecanismo de sociedad civil y pueblos indígenas en el Comité de Seguridad Alimentaria, hay niveles de coordinación diferentes. Un nivel de coordinación regional, que es una coordinación amazónica, una coordinación por sector, es decir, sea pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, eh, campesinos, agricultores, y coordinaciones nacionales. En nuestro caso podemos hacerlo porque solo somos 8 países. En el caso del Comité de Seguridad Alimentaria era imposible porque son más de 190 y pico países. Cada una de estas coordinaciones, la coordinación amazónica, estaría conformada por los representantes de las coordinaciones por sectores y las coordinaciones nacionales. Y esta coordinación amazónica se relaciona con quiénes, con la cumbre de presidentes de la Amazonía, con las reuniones de ministros, con el Comité de Cooperación Amazónica, con este comité de los embajadores amazónicos que están en Brasilia y con la Secretaría Permanente de la OTCA que también está en Brasilia, ¿no? Habría que pensar, es una cosa que nunca la habíamos discutido, pero viendo la experiencia de el mecanismo del Comité de Seguridad Alimentaria, de tener una representación en Brasilia para la coordinación con el SECOR, que es esta reunión de embajadores amazónicos que según el tratado debería darse cada 3 meses, y con la Secretaría Permanente de la OTCA, que su sede está ahí. Las coordinaciones por sector y las coordinaciones nacionales, que la propuesta sería reactivar los comités nacionales amazónicos que fueron creados por el Tratado de Cooperación Amazónica. Porque si estuvieran funcionando los comités nacionales amazónicos, muchas de las propuestas que estamos haciendo, la coordinación de los diálogos amazónicos, ya se podría realizar por esta vía. Eh, ¿Cuáles serían sus atribuciones? eh, Conocer de manera oportuna las propuestas de los Estados miembros del Tratado de Cooperación Amazónica y presentar opinión fundamentada en los inicios de los procesos de negociación,
canalizar las propuestas y recomendaciones de las organizaciones sociales amazónicas para que sean consideradas en las diferentes instancias que están aquí numeradas del Tratado de Cooperación Amazónica, hacer un monitoreo y supervisar las decisiones, iniciativas y proyectos acordados en las reuniones de presidentes, ministros de Relaciones Exteriores y otras, coorganizar los diálogos amazónicos con el Estado sede de la Cumbre de Presidentes de la Amazonía y la Secretaría de la OTCA, así como los diálogos amazónicos nacionales. Porque si habrían coordinaciones nacionales, tendrían que coordinar los diálogos amazónicos nacionales, que hoy no se dan en todos los países, pero no es una mala opción. Lo ideal es que hubieran diálogos amazónicos nacionales en cada país, además de, obviamente, el diálogo regional de todos los países y recoger y transmitir las preocupaciones y denuncias de organizaciones sociales amazónicas nacionales y regionales. No solo propuestas, sino cuando hay violación de derechos, persecución, puedan tener un mecanismo de transferir esto tanto a nivel regional como a nivel nacional y otras instancias pertinentes. ¿Qué es lo que habría que hacer? Con esto termino. Eh, Estamos a contrarreloj, porque lo que nos han dicho tanto representantes del gobierno brasilero como colombiano es que ellos ven con buenos ojos la propuesta, pero que les parece que no habría que crear un grupo de trabajo para empezarla a diseñar, porque vamos a perder otros 2 años en el diseño. Ellos nos dicen, si ustedes pueden presentar ya una propuesta articulada, entonces, nosotros como gobiernos podríamos ya iniciar el proceso de negociación de la misma de forma tal que ya fuera aprobada y estuviera aprobada cuando se dé la quinta cumbre de presidentes de la Amazonía el 22 de agosto en Colombia. Entonces, esto implica una propuesta de resolución articulada que la podamos poner en Google Drive y que todos podamos contribuir, eh, una discusión y aprobación por países y a nivel amazónico de la propuesta, una presentación en los diálogos amazónicos nacionales. Se sabe que van a haber diálogos amazónicos en Colombia, diálogos amazónicos en Brasil, probablemente haya diálogo amazónico también en Bolivia, y si sale de estos tres países en acuerdo con los gobiernos, las posibilidades de su aprobación son más grandes. Presentar esta propuesta en el proceso de diálogo regional amazónico. Colombia ha planteado que haya un proceso virtual de diálogo regional amazónico, pero también se está explorando la posibilidad de un diálogo regional presencial amazónico en Belén, junto con el diálogo nacional que llevará a cabo el Brasil. Y por último, darle un seguimiento a la propuesta a través de los gobiernos en estos escasos 2 meses que nos quedan hasta la cumbre de presidentes de la Amazonía. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por contextualizarnos un poco alrededor de lo que es el tratado, pero también la organización y todo lo que se ha venido trabajando alrededor de constituir esa OTC social como ese mecanismo también de participación de la sociedad civil del tratado. Y esos próximos pasos que debemos dar para la construcción a 2 meses, como tú lo dices, de la cumbre de presidentes, la quinta cumbre que acontecerá en Bogotá, y que para esa cumbre ya es necesario presentar una propuesta pues ya más estructurada alrededor de lo que puede ser la vodka social. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde para ustedes.